Recordamos brevemente el capítulo 1, o lo que nosotros conversamos acerca del capítulo 1. El capítulo 1 estaba constituido por 3 partes, si lo recordamos. La primera parte es la salutación, el saludo, ¿no? En la salutación, el apóstol Pablo se presenta y dice que él es quien escribe la carta, ¿no? Yo, apóstol de Jesucristo, y por lo que no nos queda ninguna duda de que es el apóstol Pablo el que escribe esta carta, y también a quién va dirigida la carta, ¿no? Ya nosotros habíamos visto que es muy fácil para nosotros saberlo porque lo tenemos ahí escrito en la Biblia, entonces, va a los romanos, sí, pero hay algunas cartas que no tenía tan claro el destinatario, entonces pues en este caso sí, porque el apóstol Pablo en la salutación hablaba directamente a sus amigos, los que estaban en Roma. Quedamos en que no era una iglesia en particular a quien iba dirigida la carta, sino que era en general a creyentes que vivían allí en Roma. En la segunda parte del capítulo 1, el apóstol Pablo manifiesta su intención de ir a visitar a sus amigos ahí en Roma, pero no pudo ir porque habían situaciones que le habían estorbado, dice la palabra, ¿no? Pero parte de la carta también estuvimos viendo era la preparación o que el apóstol Pablo quería preparar a los hermanos para que lo recibieran ahí en Roma, porque era el deseo de su corazón viajar ahí en Roma, ¿no? O sea, para que le fueran preparando allí sus cositas y tal, el cuartito donde se iba a quedar y todo eso. Y que se fueran preparando también porque tenía anhelo y deseo de compartir una bendición espiritual con sus amigos romanos allí. Pero dice la palabra que hasta ese momento, si no era una cosa, era la otra, pues había sido estorbado y no había podido ir a visitarles a Roma, pero era su intención y hasta que termina de escribir la carta, sigue con esa intención. Y la tercera parte, ya el apóstol entra en materia, ya una parte doctrinal con bastante chicha, por decirlo así, donde ya comienza hablando acerca de la culpabilidad del hombre, de cómo el hombre le da la espalda a Dios, de cómo el hombre, aún teniendo la creación, las cosas de Dios, ¿se acuerdan? Las cosas de Dios invisibles de él se hacen manifiestas a través de lo visible, a través de la creación. Y el hombre, aún teniendo una creación y siendo el mismo creación, pues desecha o ignora al creador, envaneciéndose, y dice la palabra que el Señor les entrega a una mente reprobada, y pues ahí te quedas, ¿no? O sea, cuando, yo no sé si yo lo comenté la vez pasada, pero cuando el Señor dice que los entregó una mente reprobada, no quiere decir que, pues no sé, que le lanzó un rayo y le dijo, pues ya más nunca vas a pensar cosas buenas ni nada y tal. O sea, quiere decir que lo dejó hacer, como cuando se acuerdan el hijo pródigo, le dice, papá, que dame la parte que me corresponde, que me quiero ir. El papá pues no se puso, pero bueno, hijo, piénsalo bien y tal, qué sé yo, todavía eres joven, quédate aquí, aquí tenemos de todo. No, el papá simplemente hizo, repartió a cada uno, ahí está la puerta, ¿no? Eso no quiere decir que el papá tenía tristeza, eso no quiere decir que el papá no estaba de acuerdo con lo que el hijo estaba haciendo, pero lo dejó hacer. Y es un poco, pues, lo que la palabra se refiere aquí cuando dice que Dios los entregó una mente reprobada. Pues tú quieres vivir como tú quieres vivir, pues ahí está lo tuyo. Con tu naturaleza pecaminosa y con tu naturaleza corrompida, lo único que vas a acarrear sobre tu vida va a ser bendición. Y la última parte del capítulo 1 de los Romanos habla cómo pues las personas se entregaron a pasiones pecaminosas, pasiones que no agradan a Dios y que no son de provecho para ellos tampoco. Y pues ahí hay una lista bastante nutrida de cosas terribles, ¿no? Que el hombre no solamente hacía en esa época, sino que lo sigue haciendo hoy en día. Y comienza el capítulo 2 diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera, que es la que está un poquito más complicada de entender para ir separando las cositas y tratar de entenderlo de la mejor manera posible. Pero cuando lo leemos en una traducción en lenguaje actual o alguna versión que tenga un lenguaje más sencillo, se entiende mucho mejor lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero es importante también que leamos con la Reina Valera porque tiene, la terminología está bastante apegada pues a las palabras originales, aunque sufra un poco la forma,
a la hora de entenderlo, pero pues al fin y al cabo es la palabra del Señor y basta con leerlo con un poquito de detenimiento para entenderlo. Entonces dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Al principio ese por lo cual nos tiene que dar una idea de que viene esa misma idea que va a seguir desarrollando del capítulo anterior, ¿no? O sea, cuando tú dices tal y tal y tal, por lo cual tal cosa, tenemos que tomar en cuenta lo que ocurrió en el párrafo anterior o en el capítulo anterior. Y en el capítulo anterior, Pablo estaba hablando acerca de la culpabilidad del hombre y todas las cosas terribles que el hombre hacía y practicaba y que se deleitaban en practicarlas. Y aún dice la palabra en Romanos 1 que hay personas que alentaban y se alegraban y les decían, sí, practíquenlas, ¿no? Con toda la cara del mundo y con todo el morro del mundo. Y sigue y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Aquí este hombre obviamente se refiere al hombre y la mujer, es general, ¿no? Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Este versículo 1 es importante porque nosotros como creyentes podemos separarnos de este versículo. Cuando nosotros leemos este versículo, bueno, si nosotros lo comparamos, ese por lo cual eres inexcusable, y lo leemos, si alguien puede leerme, por favor, la retahíla de pecados que pone al final del capítulo 1, todas las cosas que el hombre hace. Sí, por favor. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se complacen con los que las practican. Me quedó una lista, ¿no? O sea, el que tenga todo eso junto es que ni Hitler, ¿no? Porque hay una lista bastante nutrida de cosas terribles que acabamos de leer, ¿no? Y dice la palabra, eres inexcusable, no tienes excusa, ¿no? Oh hombre, quien quiera. Aquí metemos en este paquete a todo el mundo, quien quiera que seas tú que juzgas. Ese juicio, ese juzgar no se refiere solamente a decir, bueno, esto es pecado y esto no es pecado. En el original, esa palabra juicio habla de juicio condenatorio. Estás condenando con tus pensamientos y con tus palabras. Y dice, tú, hombre, no tienes excusas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y aquí es este mensaje, yo creo que es importante para la iglesia, porque tendemos a separarnos de esto, porque vemos ese grupo de cosas terribles que hacen los hombres y nosotros podemos decir, pero yo no hago nada de eso. O sea, yo no soy sin afecto natural y malvado y no sé, las peores cosas que leas allí. No, tú dices, hombre, mis cositas tendré, ¿no? Porque perfecto no soy, pero yo no soy como ellos. O sea, yo no practico, ni siquiera me deleito en estas cosas tan terribles que dice el capítulo 1. Pero dice la palabra, tú que juzgas, haces lo mismo. En esta parte de la palabra no quiere decir que para que nosotros entremos en el versículo 1 tenemos que reunir todas las características o al menos 1 o 2 o 3 puntos de las características que nos pone la lista del final de capítulo 1. Nosotros todos tenemos nuestras cosas. Todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos situaciones en nuestras vidas con las que tenemos que luchar diariamente. El problema no está en eso, el problema está en juzgar para condenar a los demás. Aunque nosotros no tengamos o no entremos en la dinámica de la lista de Romanos, capítulo 1, al final, con todas esas cosas terribles,
tenemos nuestras cosas. El problema es cuando juzgamos. Y la Biblia dice que si nosotros juzgamos, nos condenamos a nosotros mismos. No porque hagamos todas esas cosas o alguna parte de esas cosas, sino porque todos somos culpables en menor o en mayor grado. Nosotros como iglesia tenemos la tendencia, y eso lo habremos visto en nuestra vida cristiana, de ir categorizando los pecados, ¿no? Si dentro de la iglesia eso varía respecto a las culturas y a las iglesias y a las cosas que nosotros vemos y escuchamos. Si tú, por ejemplo, te vas a Latinoamérica y entras a una iglesia cristiana de Latinoamérica y después estás, qué sé yo, te vas a un McDonald's con los hermanos de la iglesia y tú pides una cerveza, todos se van a escandalizar, ¿no? Se van a llevar las manos a la cabeza, van a decir, el hermano borracho, increíble, qué pecador, y estaba allí levantando las manos en la iglesia. Sandra sabe que es así, es verdad, es así, ¿no? Y yo cuando llegué a España, iba a una iglesia, es una iglesia bautista, y me encantaban los estudios bíblicos que hacían. Creo que eran los domingos por la tarde, hacían estudios bíblicos y me gustaba mucho. Y el hermano que era el líder que hacía el estudio bíblico, cuando terminaba el estudio bíblico había como un receso de 10 minutos o algo así, o un cuarto de hora, antes de empezar el culto, que era ya culto con música y tal, y entonces todos nos íbamos al bar. Y en el bar, pues, el hermano se echaba su cervecita y se fumaba un par de cigarrillos y tal. Y a mí, y yo tenía eso que no me cuadraba para nada, porque era el hermano que había acabado de dar el estudio bíblico y, y, y lo condenaba, ¿no? O sea, aunque no quisiera, en mi corazón lo veía y decía, pues, este pecador, ¿cómo se le ocurre? Y tal, y qué sé yo. En mi corazón lo condenaba. Y nosotros como iglesia somos así, aunque tenemos nuestras cositas en nuestro corazón, y aunque nosotros no somos mejores que otros, cuando vemos una persona que tiene alguna situación en su vida que por lo general es un pecado que tiene más trascendencia, que tiene más peso, o que afecta a más personas, qué sé yo, imagínate a una persona que no sé, que sea un adúltero o algo así, o que sea un drogadicto y tal, que sea una cosa que cante mucho, pero nosotros tenemos a señalar más o menos, porque tenemos nuestra propia categoría de pecados y el apóstol Pablo nos está diciendo, ojo, porque tú que juzgas, haces lo mismo, aunque no estés metido en la misma categoría de pecados quizás tan gordos, las mismas cosas pequeñitas que tú haces me ofenden a mí y entran dentro de la categoría de pecados. No hay grandotes y pequeños. Tal vez hay pecados que tengan más consecuencias o menos que otros, pero todos nosotros pecamos, ¿no? La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentiroso a Él y somos mentirosos nosotros mismos. Entonces nos condenamos nosotros mismos al juzgar, al condenar a otros hermanos, categorizando los pecados. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice, no tienes excusa. Cuando condenas, cuando señalas y cuando dices, acarreas condenación para ti mismo. No tienes excusa, no tienes excusa. Tú que juzgas, haces lo mismo. Porque sabemos, dice el versículo 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la manera de juzgar, la manera de Dios de juzgar es una manera correcta, es según su verdad. Él es el único que tiene derecho a emitir juicio porque sus juicios son verdad. Nosotros no, nosotros miramos con un prisma completamente diferente al que mira Dios. Nosotros miramos con nuestra cultura, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con lo que nos han enseñado, con lo que nos han dicho, con lo que nosotros creemos, pero Dios no. Dios es en un sentido objetivo en ese aspecto porque Él es el juez por excelencia y Él tiene todo el criterio y todo el peso para decidir qué se juzga y qué no se juzga. Él es el juez según verdad. Es lo que dice el versículo 2. Y piensas, versículo 3, y piensas esto, oh hombre, de nuevo, hombre y mujer, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ese versículo 3 lo entendemos, ¿no? Y el versículo 4 dice, o menosprecias
las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es, estás teniendo en poco, o sea, estás menospreciando la riqueza, lo grande de la bondad, de la benignidad de Dios, su paciencia, la paciencia que Él tiene para contigo. Tú sigues haciéndolo o haciendo lo malo o juzgando al que hace lo malo, da igual. Tú sigues en tus 13 y estás menospreciando la bondad, la paciencia y la longanimidad. Longanimidad significa así como gentileza, como esplendidez, como esa nobleza que tienen las personas grandes al perdonar o al entregarse, al ser espléndido, ignorando que su benignidad, que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Lo que quiere la paciencia, lo que quiere la bondad y lo que quiere esa espera y esa nobleza de Dios es que nosotros nos arrepintamos, bien sea que lleguemos a los pies del Señor, los que nos conocemos, o nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, que juzgamos y que hablamos y que decimos y que tenemos nuestras cosas, nos arrepintamos. Es lo que quiere Dios de nosotros. Pero por tu dureza, sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 5, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí el apóstol Pablo introduce un concepto que puede ser que sea un poquito que no lo tengamos así muy fresco dentro de la iglesia, porque se habla poco de esto dentro de la iglesia, que es un concepto teológico que se refiere al tribunal de Cristo, que es que un día cada creyente va a comparecer ante el tribunal de Cristo. No va a ser una comparecencia para salvación o para perdición, va a ser una comparecencia para que el Señor retribuya todo lo que nosotros hayamos hecho en vida, ya sea bueno o ya sea hecho malo. Es un concepto teológico que algún día lo podemos abordar. Es un poquito desviarnos del tema. Si lo abordáramos, entonces no lo voy a tocar mucho, pero es importante que nosotros entendamos que el apóstol Pablo de aquí en adelante no está hablando de doctrina de salvación o de perdición, sino de lo que a la persona le viene retribuida por su conducta. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿no? Porque sigue diciendo el versículo 6, y aquí vamos a abrir un paréntesis interesante, el cual pagará, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque yo quiero decir que este es un paréntesis interesante que hay que hacer. Porque mira lo que dice el versículo 7 y el versículo 8. ¿Cuáles son las obras? Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la palabra, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, bueno, vamos a dejarlo hacia el 8. Vida a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué he querido decir que es importante que abramos un paréntesis aquí? Porque da la impresión, si lo leemos por encima, de que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, Dios va a dar vida eterna o condenación según lo que hagamos cada uno de nosotros, ¿no? Según nuestras obras, ¿no? Si no, en pocas palabras, pues si nos portamos mal, nos vamos para el infierno, y si nos portamos bien, pues nos vamos para el cielo. Es lo que pareciera que dijera el apóstol Pablo aquí, y podemos establecer una doctrina de ser salvo por obras en vez de ser salvos por gracia. Pero esto no es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Cuando la Biblia habla acerca de que Dios pagará vida eterna o retribuirá con vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, busquen gloria, honra e inmortalidad, se está refiriendo a las personas que una vez habiendo tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, han cambiado su manera de vivir, y esas obras buenas son resultado de haber puesto la fe en el Señor Jesucristo. Aunque aquí no lo explique exactamente como yo lo estoy diciendo, sino que lo deje un poquito entre comillas tácito o entre comillas
a la imaginación, por decirlo de alguna manera. No es así, sino que todos sabemos que la Biblia forma parte de un todo y la doctrina de la salvación por fe y no por obras está más que clara en la palabra del Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que Dios va a retribuir o va a pagar con vida eterna a aquellos que hacen el bien, que buscan la benignidad y que buscan la inmortalidad, se refiere a todos aquellos creyentes que de corazón han conocido a Dios y gracias a esa obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, pues han cambiado su manera de vivir y ahora cosas que antes no hacían, cosas que antes hacían, ahora ya no las hacen y buscan hacer el bien a través de sus obras, ¿vale? Lo mismo que lo otro, ¿no? La ira, el enojo y los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Se recuerdan la historia del hombre que debía dinero al rey y le debía tanto dinero, pero tanto dinero que no podía en su vida, por más que trabajara 24 horas al día, le iba a poder pagar a ese rey lo que le debía? Y el rey le dice, pues yo te voy a perdonar la deuda. Ese hombre sale de ahí y dice la parábola, y se encuentra con uno que le debía una pequeña cantidad de dinero, que no era nada comparado con lo que le debía al rey, con lo que el rey le había perdonado. Y dice la palabra que el hombre lo ahorcaba y le decía, págame, págame, ¿no? Y el otro le decía, sí, te voy a pagar, pero págame, págame. Y cuando el rey se enteró de eso, pues le dijo, así son las cosas, pues. Tú no has sabido entender la cantidad de perdón que yo te he dado al perdonarte esa deuda, porque tu vida está demostrando que estás teniendo en poco el perdón que yo te he dado. Más o menos lo que dice el versículo 4, está menospreciando la riqueza de la benignidad, de la paciencia y la longanimidad, porque está ignorando eso que hizo el rey, no lo está entendiendo, no está viviendo agradecido conforme a lo que el rey le dio, simplemente porque no fue capaz de perdonarle una pequeña deuda al otro, ¿no? Y es lo que está diciendo la palabra aquí con pagará conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Si se acuerdan de esta frase, la leímos también en el capítulo 1 porque el apóstol Pablo menciona esta frase, el judío primeramente y también al griego. Cuando hablamos de judío, hablamos del pueblo de Israel, ¿no? De las personas, los descendientes de Abraham y los que recibieron en un principio la promesa, la ley y la palabra que les fue dada. Y cuando hablamos de griegos, hablábamos de gentiles, personas que no son judías, ya que el mundo griego era el mundo, todos los demás, ¿no? Eran los judíos y todos los demás. Ellos lo veían de esa manera. Entonces, los griegos es como decir los gentiles, ¿no? Cualquier persona que estaba fuera de Israel, los gentiles. Y el Pablo los menciona aquí como griegos. Y dice el judío primeramente y también al griego, como lo dice en el capítulo 1. Y hablábamos de que eso no se refería a una jerarquía, sino que lo que intentaba el apóstol Pablo era englobar a todo el mundo. Ojo, el judío primero, porque el judío recibe la palabra, recibe la promesa, pero el judío no se queda afuera de esto de lo que el apóstol Pablo está hablando. No se queda afuera. Entra el judío primero y entra el gentil, de esto que está hablando y de lo que va a seguir hablando el apóstol Pablo. Pero gloria, honra y paz, dice primero tribulación y angustia sobre todo ser humano que haga lo malo, bien sea judío o bien sea griego, bien sea no judío. Y sigue diciendo el versículo 10, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, pero también al griego.
Porque, versículo clave, versículo 11, porque Dios no hace acepción de personas, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Dios no tiene favoritismo con nadie. Para Dios es igual un judío que un griego. Todos tienen que pasar por el arrepentimiento. Todos tienen que aceptar lo que Dios ha hecho. Todos tienen que ser agradecidos y todos tienen que vivir en consecuencia a lo que Dios está diciendo y va a seguir diciendo a través del apóstol Pablo en la carta a los romanos. No hay acepción de personas para Dios. ¿Por qué? Sigue diciendo el versículo 12, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Qué significa eso? Aquí está hablando de los gentiles. Los gentiles no tenían ley, Dios no le había entregado a ellos los 10 mandamientos, las leyes de Moisés, ellos no tenían ley. Un gentil que nunca haya leído la palabra no sabe lo que es no matará, no adulterará, no dirá falso testimonio, no lo sabe porque él nunca lo ha escuchado. Su ley, esa ley no formaba parte de su cultura, de su vida, probablemente nunca en su vida había escuchado que existían los judíos y que existía un Dios que le llamaban Jehová o Yahvé o lo que sea, nunca lo había escuchado. Entonces dice en el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Tú no tienes ley, pero has pecado, pues tú eres digno de muerte, es lo que dice la palabra. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque la ley sí que tenía unas pautas que debían seguir, pero aunque teniendo la ley, tú has pecado, tú vas a morir, vas a ser condenado por esa ley que sí tenías. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y este versículo aquí me quiero detener un poquito porque es interesante. Dice que los justos no son los que oyen la ley, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto lo tenemos que entender bien. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo Pablo que hacer la ley nos justifica. Cumplir la ley justifica al hombre delante de Dios. ¿Y qué quiere decir justificar? Convertir al hombre en justo. Esto es complicado. Esto puede ser un problema si no lo contrastamos con toda la palabra. ¿Por qué? A mí me han llegado a decir personas que son más inclinados, aunque son creyentes, son estos que cumplen la ley y que guardan el sábado y celebran las fiestas judías y no comen cerdo y todo ese tipo de cosas, que la Biblia dice que son los hacedores de la ley lo que se justifican. Lo dice aquí Pablo, los hacedores de la ley, los que se justifican. Entonces, ¿cómo casamos eso con la justificación por gracia, por fe delante de Dios, que es lo que el Romano nos quiere decir? Lo mismo, no podemos coger un versículo, sacarlo, sino que tenemos que contrastarlo con toda la Biblia. Le voy a pedir a alguien, por favor, que lea Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 12. Gálatas 3, del 1 al 12. Vamos a ver si por la ley, cumpliendo la ley, el hombre se justifica. Gálatas 3, del 1 al 12. Sí. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como justificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar con la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto,
que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ojo. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aquí tenemos la respuesta. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados? Cuando solamente existía la ley, tú podías justificarte delante de Dios cumpliendo toda la ley. El problema lo presenta Romanos, que dice que no hay nadie que pueda cumplir la ley, porque en cuanto tú violes algún pequeño mandamiento de la ley, pues ya estás violando toda la ley. Entonces no hay posibilidad de justificación con la ley. Aunque el apóstol Pablo diga, bueno, si eres capaz de cumplir toda la ley, pues entonces será justificado. Pero no lo vas a poder hacer porque eres un ser humano sujeto a pasiones y sujeto a corrupción, que no vas a ser capaz nunca en la vida de cumplir toda la ley. El único que lo hizo fue Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo dice como una especie de teoría. Sí, por la ley te justificas delante de Dios, pero en la práctica no vas a poder justificarte porque no hay uno que sea capaz de cumplir toda la ley. La ley no lo justifica delante de Dios, lo leímos allí en Gálatas. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, porque no les fue dada la ley, por naturaleza hacen lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Estos 3 versículos son interesantes porque el apóstol Pablo dice, porque los gentiles no están bajo la ley, los gentiles no tienen ley, pero cuando el gentil, el que no conoce la ley, hace por naturaleza lo que es de la ley, movido por su conciencia y movido por las cosas que en nuestra conciencia nosotros tenemos, el mismo apóstol lo dice aquí, tenemos algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es nuestra conciencia, ¿no? Y cualquier persona en el mundo, Pablo está diciendo, cualquier persona en el mundo, aunque, vamos a poner el ejemplo de matar a otra persona, ¿no? Cualquier persona en el mundo, aunque no tenga ley, cuando la persona no mata, porque respeta la vida de la otra persona, entendiendo como la vida como algo precioso, como que no le debe quitar la vida a otro ser humano. Aunque no aparezca en la ley, no matarás porque él no tiene ley. Cuando él vive conforme a eso, se vuelve ley en sí mismo debido a su conciencia. Y la conciencia le acusa o le defiende en sus razonamientos. Cuando nosotros hacemos algo, cuando hacemos algo malo, que aunque no conocíamos a Jesús y hacíamos algo malo, decíamos algo que quería otra persona o decíamos una mentira, muchas veces nuestra conciencia nos acusaba, o cuando hacíamos algo bueno, nuestra conciencia nos defendía. Sí, tienes que hacer esto porque esto es bueno. No lo podíamos contrastar con la Biblia porque no la conocíamos, no la podíamos contrastar con una ley porque no lo conocíamos, pero había algo que Dios había puesto en el corazón del hombre y que Dios había puesto en nuestros corazones que nos llevaba de alguna manera por el camino bueno o por el camino malo. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, entonces, aunque no tengan ley, son leyes para sí mismos, mostrando la obra de la ley en sus corazones. No hay una obra escrita, pero dentro del corazón del hombre había una ley.
dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en razonamientos. Esto está bien porque la conciencia te lo dice, esto está mal porque la conciencia te lo dice. Y en el versículo 16 dice algo interesante. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Yo no sé si alguna vez alguien te ha preguntado o tú te has puesto a pensar, ¿qué pasa con esta persona que nunca escuchó hablar de Jesucristo? ¿Qué pasa con esta persona a la que nunca se le predicó, a la que nunca escuchó el evangelio? Yo creo, esto es discutible, pero yo creo que la clave está en el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, algún día todos, y esa persona que nunca escuchó, va a estar delante del juez, del gran juez, por Jesucristo, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Hay una parte que la Biblia lo define como secretos de los hombres, en donde solo Dios sabe qué pasó en el corazón de esa persona. Dice secretos de los hombres. Y ese día va a pasar y Dios va a decir, yo sé que tú nunca escuchaste, pero aquí está la conciencia que yo te puse. Y le va a presentar todas las obras que hizo durante su vida. Pues has tomado estas decisiones y has tomado esta otra decisión. Dios, que es el juez justo, va a decidir. ¿Qué va a pasar allí? No lo sé. ¿Cómo va a pasar allí? No lo sé. Es un secreto. Pero será Dios con la persona. Y todos vamos a desfilar por allí. Y van a llegar las personas. Yo creo que nosotros, si nos acostamos a Jesús, si nos apegamos a Él, vamos a llegar allí y vamos a presentar nuestro carnet. Nosotros no somos justos, pero hemos creído en el que nos justifica. Y esto es nuestra única defensa, que murió por nosotros y que nos perdonó por nuestros pecados. Habrá quien nunca habrá escuchado de Jesús, pues eso será un secreto, un paréntesis que Dios va a tener allí y va a ser individual entre Él y cada persona. Luego, el apóstol dirige la siguiente porción a los judíos. Y ahí parece ser que comienza a hablar a la población judía que estaba en Roma, porque le habla directamente a los judíos y le dice, versículo 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. No es que había uno que tenía el sobrenombre que le pusieron en la cárcel del judío. Ah, mira, aquí ven el judío. No, está hablándole a los judíos. Tú eres conocido como judío y tú te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Estos versículos que vienen a continuación, a mí me da la impresión, yo no estaba cuando Pablo escribió esto, cuando estaba diciendo esto, pero a mí me transmiten un poquito de ironía. El apóstol Pablo así hablando en plan, qué sé yo, no sé si sarcasmo o irónico. Él dice al judío, y conoces su voluntad, la voluntad de Dios, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos. Oh, judío, tú eres guía de los ciegos. Luz de los que están en las tinieblas. Tú eres luz de los que están en las tinieblas. Instructor de indoctos. Maestro de niños. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La ley para el judío, por la ley pasaba la ciencia, por la ley pasaba la verdad. Si algo iba en contra de la ley, pues no era ciencia, no era cultura, no era verdad. Versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Bueno, aquí está hablando al pueblo judío, ¿no? Y de cómo el judío no estaba obedeciendo la ley, no estaba obedeciendo la misma ley que ellos tenían. Aquí hay poco que decir. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? O sea, no están viviendo lo que dice la ley. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
pues en verdad la circuncisión aprovecha. Recordamos que los judíos tenían el rito de la circuncisión, que era cortar el prepucio del pene, y eso era lo que los distinguía a ellos externamente de los demás pueblos. Hoy en día hay otros pueblos que se han copiado eso, pero eso en principio formó parte de una seña de identidad del pueblo judío, porque fue parte de lo que Dios le dice a Abraham que tenía que hacer. Pues si en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Aquí lo que le está diciendo el apóstol Pablo es, tú puedes tener una señal externa de que tú eres hijo de la promesa, pero si tú transgredes la ley, si tú no cumples la ley, entonces tu señal externa, que es la circuncisión, se vuelve como si fuese incircuncisión, te vuelves como si fuese cualquier gentil, ¿vale? Pues, si pues, versículo 26, el incircunciso, cuando la palabra dice incircunciso, se refiere al gentil, al que no seguía el rito de la circuncisión. Si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es, si el gentil que no está circuncidado guarda la ley que tú no guardas, entonces él se vuelve como si fuese un circuncidado, como un hijo de la promesa, ¿no? Aunque no esté circuncidado físicamente, ¿no? Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, gentiles, hombres y mujeres, ¿no? Pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquí está confrontando directamente al judío. Te lo está diciendo directamente. Si viene un gentil que no ha recibido la ley y guarda la ley, aunque sea gentil, aunque no esté circuncidado, se constituye como un juez tuyo, ¿no? Te condena a ti, porque tú que tienes la ley, que tienes la circuncisión, no estás viviendo conforme a eso. Pues no es no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en su interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este versículo 29, a mí me lo comentó un amigo, que él sigue la corriente de las raíces hebreas y de los judaizantes. Son estos que dicen que si aman a Jesús, son mesiánicos, creen en Jesús y tal, pero ellos cumplen la ley, guardan las fiestas, guardan el sábado, no comen cerdo, todo ese tipo de cosas por amor a Dios, ¿no? Entonces él me dice, él me decía, es que ¿quién es el judío? ¿No? El judío es el que lo es en su interior. El que tiene la circuncisión de corazón, lo dice aquí Pablo. Yo soy un judío porque yo internamente creo en Jesús, ¿no? En espíritu, no en la letra. O sea que yo soy como judío, dice la palabra, yo soy judío en mi interior. Entonces, como yo soy judío, pues yo me apego a todas esas tradiciones judías, de las fiestas, de no comer cerdo, de todo eso. Lo hago por amor, porque yo internamente soy judío. Sí, yo no tengo pasaporte judío, no tengo sangre judía probablemente, aunque un poquito tendré, me decía él, pero yo soy judío en mi interior y lo dice la palabra. Este es el que es verdaderamente judío, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué le puedes decir? Lo que le puedes decir es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí. Aquí lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es que él está estableciendo como un contenido espiritual, está dándole un significado espiritual al hecho de ser judío. Es decir,
El que es judío es el que es en su interior. Pero este versículo no es para que los que creemos en Dios nos volvamos judíos. Este versículo, todo este párrafo último que acabamos de leer, está dirigido al judío. Y le está diciendo, si tú quieres ser verdaderamente judío, no es la señal externa de la circuncisión o de cumplir la ley lo que te hace judío. Hay un paso profundo espiritual que va mucho más allá, que es el de tener un corazón transformado que busque a Dios. Es una confrontación al judío, es su actitud ante la ley y su conducta. De poco vale las señales externas, le está diciendo. Si tú no cumples la ley y en tu corazón no la tienes puesta aquí, tú no eres un judío. Es que si internamente tú lo tienes y amas al Señor y tienes la circuncisión en tu corazón, aunque la tengas externamente, tú vas a ser verdaderamente un judío. Eso es algo así como, para que lo entendáis bien, es como si, imagínate que alguien está hablando a los hombres en una conferencia de hombres y les está diciendo, hombre no es el que tiene órganos sexuales masculinos. Hombre no es el que tiene barba. Hombre no es el que tiene unos músculos fuertes y que habla así, que habla fuerte. No, hombre es el que sabe amar a una mujer, el que sabe cuidarla, el que sabe protegerla, el que vela por sus hijos. Eso es hombre, ¿no? Le está dando una connotación espiritual o más allá del aspecto físico al concepto de hombre. Entonces, eso no quiere decir que todas las personas que cuidan a las mujeres o que cuidan a los hijos se convierten en hombres en su interior. No, no. Aquí lo que está diciendo es judío, porque le está hablando a los judíos. Si tú quieres ser verdaderamente un judío, tienes que tener eso en tu corazón, ese nacimiento nuevo. Tienes que tener la circuncisión tiene que ser de tu corazón. No basta con que tú digas, sí, yo soy judío porque soy hijo de Abraham y porque soy circuncidado o porque guardo la ley, o porque voy a la sinagoga y leo las cosas. No, tiene que ser en tu interior. Entonces, si alguna vez te marean y diciendo que no, que todos somos judíos en nuestro interior, no, este párrafo, esta porción de la palabra era dirigido a los judíos y le estaba diciendo, ser verdaderamente judío es cuando lo eres en tu interior. He traído una parte de la Nueva Versión Internacional. Dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la aprobación de la gente. Aquí se le está dando una dimensión espiritual al término judío, a los judíos. No dice que el gentil se vuelve judío cuando hace lo que pone el versículo 28 y 29, porque aquí está dirigido este párrafo específicamente a los judíos. Amén. Vamos a orar y